Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy, Sergio Lelo Sánchez, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, y además, y muy importantemente, el fiscal general de Jujuy. Es jefe del Ministerio Público de la Acusación desde la inauguración misma del sistema en la provincia de Jujuy. Y ese va a ser el tema por el cual lo he convocado hoy a Sergio, mi amigo, su discípulo en mi carrera, su mujer también, Celina de Tesanos Pinto, nieta del codificador de Jujuy, de don Guillermo Snope, que me supo honrar con su amistad años atrás, a pesar de la diferente generación o tipo generacional que nos separaba. Yo, para introducir el tema, quiero recordar que hasta el año de 1500 aproximadamente, la justicia penal se resolvía individualmente. Cada uno podía tomarlo a su deudor, a quien hiciera daño, al victimario. En el caso de Roma, cruzarlo al río Tíber y venderlo como esclavo, o matarlo. Durante los siglos XIII, XIV y XV, los reyes de Europa Central se dedicaron a conquistar el Santo Sepulcro, a hacer cruzadas, y con eso vaciaron las arcas reales. De modo tal que, iniciando el siglo XVI, alrededor de 1501, 1502, allí lo sitúa, en ese momento preciso, sitúa este problema que voy a contarles, Michel Foucault, notable filósofo francés recientemente, relativamente recientemente fallecido, que dice que en ese momento la religiosidad del centro de Europa expropia la acción penal. No para pacificar a los pueblos, no para evitar la venganza privada, sino tan solo para posibilitar un ingreso extra a las arcas reales ya exhaustas por las cruzadas que se habían sostenido durante tantos años. Y junto con la expropiación de la acción penal que se le encarga a un funcionario real con el nombre de promotor real, ese es el primer fiscal de la historia, se genera, al decir de Foucault, una nueva pena. Hasta ese momento las penas eran la muerte, la prisión y el exilio. Pero en ese instante, en 1500, 1502, se genera la cuarta pena, que es la de la confiscación de bienes. De modo tal que lo que parece que empieza a suceder es que los reyes persiguen a los delitos, a los delincuentes, para castigarlos por los delitos, y entre los castigos, engrosar sus arcas reales con la pena de la confiscación. Históricamente eso se mantiene, y en América Latina, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, la promoción del delito, el fiscal, el agente fiscal, el perseguidor público, estaba dentro de la esfera interna del Poder Judicial, participaba del Poder Judicial. Era cuando yo empecé mi carrera judicial, a mediados del siglo pasado, ser fiscal era un camino hacia la justicia, ser juez, ¿no? Que la carrera era ser secretario, que ascendía a defensor general, de allí a fiscal, de fiscal a juez. Particularmente los que hacían la carrera judicial dentro de la esfera de lo penal. Costa Rica fue el primer país que disoció la figura del acusador público y lo emancipó de los otros tres poderes. Y entonces hizo un ministerio de la acusación, lo que hoy conoceríamos como un ministerio de la acusación, que recién empieza a aparecer en la Argentina terminando el siglo XX. Jujuy no es la primera, pero tal vez la que tenga más importante normación que ha sido, por otra parte, inspirada en el pensamiento de Sergio Lelo y además instrumentada en la normación que él ha hecho. Por eso la importancia de invitarlo a esta conversación, para que nos explique con sentido docente
Y en esta tarea de extensión me propongo darle hacia quien no es abogado de la materia jurídica, quiero que nos explique qué es el ministerio, por qué aparece en la Argentina, ¿no? ¿Cuál fue el misterio que en la Argentina apareciera esto cuando los fiscales daban dentro de la misma teta del presupuesto judicial? Mi querido Sergio, bienvenido a este conversatorio, lugar de conversaciones, te recibo con el afecto de siempre. Sé de tu compromiso, de tu enorme tarea en este momento, pero bueno, te agradezco esta hora que me vas a regalar. Y al tiempo de saludarte con todo afecto, te tiro una primera pregunta, ¿no? ¿Por qué el Ministerio Público? ¿Cómo lo explicarías vos a tu hijo, a tu nieto? Papá, ¿qué haces vos? Y contame qué es lo que hace un Ministerio Público de la Acusación y por qué tiene que haber un Ministerio Público de la Acusación diferenciado del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Defensa. Te escucho con toda atención. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por la introducción. La verdad que un gran honor entablar este conversatorio con usted, mi maestro. Y realmente creo que su introducción es muy elocuente respecto a que aún a la fecha el Ministerio Público sigue apareciendo como, en términos de Mayer, un adolescente. Hay algunas cuestiones de organización, de ingeniería institucional, que lleva a avances y retrocesos, y básicamente hay un problema cultural en relación al funcionamiento del Ministerio Público. Como usted bien lo refirió, durante muchísimo tiempo, específicamente a partir del Código Procesal de 1808, extendió su influencia en América Latina y se instauró un modelo mixto inquisitivo que en definitiva hizo que el rol de los fiscales sea un rol menor, aleatorio, y se entronizó la figura del juez de instrucción. El juez de instrucción como depositario y cabeza de las investigaciones criminales y a la vez instancia de evaluación del resultado de esas investigaciones criminales. Vale decir, una especie de superhombre que podía salirse de sí mismo y en principio, según el esquema institucional, actuar con imparcialidad respecto a su propia investigación, lo que resulta francamente una severa inconsistencia y que se traduce también en una prestación de servicio defectuosa en el ámbito criminal, que es tan relevante. Oye, Ahora bien, te sí, interrumpo, yo conocí a muchos jueces de instrucción, de amigos de ellos, de muchos de ellos, algunos de leyenda, pero de ellos se decía que era quien todo lo podía. Tenía hasta el derecho de pernada, en algunos casos, ¿no? Así que podía hacer todo, ¿no? El derecho medieval del señor feudal de pasar la primera noche con la mujer recién casada de uno de sus siervos, ¿no? Pero él era realmente el titular de la acción penal, ¿no? El fiscal era un segundón, quien lo ayudaba. exacto. El papel de acusar. Me gusta cómo lo presentaste. Te sigo escuchando. El tema es que esta distorsión institucional que persiste a la fecha, dado que en el ámbito federal por lo pronto siguen con este esquema de funcionamiento de los actores procesales. Recién se está instaurando el sistema acusatorio en la provincia de Jujuy y de Salta, y se va a extender al resto de las jurisdicciones. Sin embargo, el derecho público provincial ha ido avanzando hacia un sistema acusatorio, o por lo menos tendencialmente acusatorio, cuya norma básica surge de las reglas de Mallorca, la tajante división entre las funciones de investigar y de juzgar. Esa es una norma que se ¿Por traduce qué no en todos explicás los qué son códigos. las reglas de Mallorca, por favor? Es un proyecto que se elaboró en la década del 90, tendiente a organizar hacia un sistema acusatorio que enfatiza la garantía de imparcialidad. De hecho, si pensamos que el juez de instrucción encabeza la investigación y la evaluación de la investigación, lógicamente está muy alejado de la idea de imparcialidad,
Por lo tanto, a partir de esa normativa que queda en un proyecto, muchos movimientos de reforma procesal en Latinoamérica y, como les decía, en el ámbito del derecho público provincial se fue avanzando hacia sistemas tendencialmente acusatorios o acusatorios. Por lo pronto, partiendo de esta norma, en todos los códigos, incluso en el actualmente vigente en la provincia de Jujuy, en el artículo 20, establece que los jueces no pueden desarrollar tareas de investigación y los fiscales no pueden realizar tareas de juzgamiento. Partiendo de esta norma basal, se interpreta que el rito procesal, como en todas las provincias que lo receptaron, creo que casi todas las provincias, configuran un sistema procesal acusatorio. Pero los hechos han demostrado, específicamente en la provincia de Jujuy, que muchas veces lo que manda la norma no se refleja en la realidad porque hay una instancia y hay prácticas forenses que resisten a los cambios procesales porque hay una cultura forense que se opone tenazmente a modificar las formas de trabajo, por lo menos en el ámbito de la justicia criminal. Y en este sentido, la ubicación institucional del Ministerio Público sigue siendo materia de discusión, hasta que se zanja en el año 94, cuando el Constituyente Nacional lo ubica como un órgano extrapoder. Sin embargo, no lo menciona expresamente, como bien podría ocurrir con la Sindicatura General de la Nación, o la Auditoría General de la Nación, o el Defensor del Pueblo. No obstante ello, hay una ley orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación que establece que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, autarquía financiera y no recibe instrucciones de ninguna otra autoridad que no sea dentro de su propia estructura. Por lo tanto, pone en escena un nuevo actor con características muy definidas. Hago mención al problema de la autonomía o a la problemática de la autonomía porque entiendo que no puede haber un sistema procesal acusatorio si es que no existe autonomía funcional del Ministerio Público. Vale decir, poner con exclusividad y en forma excluyente las investigaciones criminales en cabeza del Ministerio Público lleva necesariamente a que se desvincule del Poder Judicial, porque si no se daría una situación de dependencia financiera, también conlleva, digamos, la autonomía funcional, la autarquía financiera, dependencia financiera, dependencia en el régimen disciplinario, hasta incluso la propia calidad de parte en el proceso penal, como ocurre en un sistema procesal acusatorio. A partir de esa... Interrumpo acá. A ver, estamos diciendo que es de la mayor importancia la autonomía funcional y por ende no hay autonomía funcional sin autarquía financiera. Yo quiero recordar que el Ministerio Público los fiscales, para entender de qué estamos hablando, los acusadores, estuvieron históricamente o en la dependencia del Poder Judicial o en la dependencia del Poder Ejecutivo. Si están en el Poder Ejecutivo, reciben órdenes del presidente o del gobernador de que se trate. Por lo tanto, no pueden enjuiciarlos a ellos, porque son sus dependientes. Si están en la esfera del Poder Judicial, reciben también órdenes del presidente de la Corte, que es el mismo que le da órdenes al juez de instrucción o al juez de sentencia, del cual a veces son compadres, porque uno lo reemplaza al otro. Quiero recordar que en Córdoba los fiscales eran, en 1970, eran los jueces de correccionales subrogantes. El fiscal era juez al mismo tiempo que el juez. Y los jueces eran titulares de la acción penal, ¿no? O sea, la melange era muy grande, estaba todo absolutamente mezclado, y lo que vos acabas de decir, se mezclaba la tarea de investigar y de acusar con la tarea de juzgar, para lo cual se requiere imparcialidad, no para la investigación, que requerimos objetividad y punto. Exacto. El otro día tuve una charla muy interesante con Gabriel Di Giulio, que es el nuevo juez federal de Azul, otro alumno distinguido de mi carrera, que pasó por la distinción óptica entre imparcialidad y objetividad.
que me parece muy interesante para que la gente la tenga en cuenta, pero no recomiendo escuchar esa hora que estuve charlando con Gabriel, ¿no? Bueno, esta es la situación. Yo tengo una entidad presidida por un funcionario que no depende de nadie, sino de él, con autarquía financiera e independencia funcional. Eso es, en este momento, Sergio Lelo, fiscal general de Jujuy, que no le rinde tributo ni al gobernador ni al presidente de la Corte. Es presidente de un cuarto poder, de una cuarta entidad, de una cuarta institución. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, hacia eso vamos. Vamos, sigamos entonces. Bien. ¿Qué pasó en la provincia de Jujuy? A partir del año 2009 se instaura un rito procesal en la ley 5623 que viene a reemplazar un código procesal mixto tributario de aquel código de 1808 que estuvo en todo el país, sigue vigente en gran parte de la jurisdicción en el ámbito federal. Y este código, que si bien tenía la norma del artículo 20 que hacía la tajante distinción entre las funciones de investigar y las funciones de juzgar, tenía una grave anomalía porque no le daba autonomía al Ministerio Público. Por tanto, el Ministerio Público seguía bajo la órbita del Poder Judicial. De hecho, según el programa del constituyente provincial, el Ministerio Público estaría orgánicamente ubicado en el Poder Judicial. Sin embargo, la cuestión de la autonomía, como como la Constitución provincial de la década del 80, era tributaria a un marco institucional destinado a un sistema procesal mixto o inquisitivo. Vale decir, incluso fíjese que según la norma las garantías que tienen los ciudadanos, según la Constitución de la provincia, para requerir la detención de una persona se exige plena prueba acerca del hecho y semiplena prueba de la culpabilidad, lo cual es una grave anomalía porque responde a un esquema de prueba tasada. Y esto es refractario a un modelo acusatorio. Ahora bien, Pare que lo explico, vamos sí. a recordar qué es esto, que esto es de plena prueba y semiplena prueba. En la ley de partidas, que contaba el número de testigos, no los pesaba, sino que los contaba, se decía que conforme la categoría de ciertos testigos, los caballeros, por ejemplo, que se necesitaban menor número que si fueran operarios, si fueran herreros, se precisaban 4 testigos para hacer plena prueba y 2 para hacer semiplena prueba. De modo tal que si 4 testigos aseguraban la existencia de un hecho delictivo, se tenía por probado. Y si solamente 2 decían que fulano era autor, pero se lo tenía por tal. Es decir, de hecho estamos hablando de plena prueba y semiplena prueba, que es una prueba tasada, es decir, fijada por el normador y se la impone al juzgador. No es libre el jugador de decir lo que quiera. Y eso es lo que estamos diciendo, que es incompatible con un sistema acusatorio donde cada uno tiene su propio papel. No es el sistema mixto, que de verdad es un sistema puramente inquisitivo. Es el juez y el fiscal juntos contra el imputado. Acá es el fiscal contra el imputado ante el juez, ¿no? El triángulo que vendrá. Te sigo escuchando. Perdóname la interrupción. No, por favor. Sin embargo, la misma norma constitucional, en el artículo 146, inciso segundo, sabiamente prevé la posibilidad de reglar funcionamiento del Ministerio Público vía legislativa en todos aquellos aspectos en que la Constitución no lo haya previsto expresamente. Específicamente en lo que se refiere al mejor funcionamiento del Ministerio Público. De manera tal, por supuesto, esta norma dio lugar a muchísimas críticas por resultar inconstitucional, según las versiones de algunas personas, en razón de que obviamente en el año 86, nos ubicamos en ese contexto, no existía un sistema procesal acusatorio que garantizara la imparcialidad del juzgador. Por lo tanto, como bien dije, era un marco de referencia para un sistema mixto o inquisitivo. Pero esa norma es como una válvula de escape que permitió que a través de una ley se mejore el funcionamiento del Ministerio Público y en este sentido en implementar
a través de legislación orgánica y procesal que está en la ley del Ministerio Público, un sistema acusatorio. Ahora bien, en principio uno entendería que era lo que faltaba en su momento para que aquel código tendencialmente acusatorio, a través de la norma del artículo 20, la separación de las funciones del juez y del fiscal, pudiera finalmente llevarse a la realidad. Pero a poco de analizar el código, es un código mixto, porque sigue hablando de instituciones propiamente mixtas, como el escriturismo, en la etapa de la investigación penal preparatoria, sigue ubicando al Ministerio Público en la misma órbita del Poder Judicial, desde lo que usted bien refirió, la subrogación de fiscales cuando un juez faltaba, eso era moneda corriente, a pesar de la vigencia de la norma acusatoria, del rito acusatorio, y vino en ese contexto la ley orgánica del Ministerio Público a cambiar este reparto institucional con la consagración de la autonomía funcional. Y ahí se produjeron una serie de conflictos que fueron dirimidos por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Tan es así que tuvieron que llevar a cabo 2 plenarios en 2 casos diferentes, cuando en un procedimiento de recusación sin causa llevado adelante por esta Fiscalía General a un juez del Superior Tribunal, cosa que no había ocurrido nunca, tuvieron que convocar a plenario para dirimir si el Ministerio Público de la acusación era parte y podía recusar sin causa a uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Oye, absurdo, ¿no? Notable el pronunciamiento, ¿no? Bueno, 2 pronunciamientos. Y entonces terminaron con una mayoría ajustada de 5-4, decidiendo que el Ministerio Público de la acusación era parte en el proceso penal y por tanto tenía la prerrogativa de recusar sin causa. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? En el año 2017, si mal no recuerdo. Es decir, o sea, ya... se discutía acerca del sexo de los ángeles en el 2017, al igual que en Bizancio, cuando era tomada por los bárbaros. Bueno, es así, la lucha por la vigencia del sistema acusatorio, como suele decirse, es un trabajo en desarrollo y permanente, no es estático y responde a una dinámica que va encontrando obstáculos, el más importante, el obstáculo cultural forense, porque seguimos, como le decía, a pesar de la impronta más profundamente acusatoria que imprime la vigencia de la ley orgánica del Ministerio Público de la acusación, tenemos un código que sigue respondiendo a los rasgos más regresivos del sistema mixto, el escriturismo, entre ellos. Vale decir, en los hechos me encontré con una situación institucional en donde los agentes fiscales simplemente reemplazaron al juez de instrucción y siguieron teniendo las mismas prácticas del juez de instrucción, en el sentido de no permitir que los rasgos realmente acusatorios del código cobren efectiva vigencia. Esto provocó, como les dije, una distorsión institucional que se fue corrigiendo a través de normas emanadas del propio Ministerio Público y alguna legislación que modificó el Código Procesal. Sin embargo, el estado de situación actual deja de ser el deseable desde ese punto de vista. Hay una jurisprudencia del Superior Tribunal que lentamente va admitiendo la posibilidad de la autonomía del Ministerio Público de la acusación, pero tuvo que ser llevada adelante con un gran esfuerzo y con un esfuerzo interpretativo por parte de los jueces inferiores. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la autonomía funcional del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tiene un rol preponderante en el diseño de la política criminal, es decir, articular los recursos con la finalidad de perseguir racionalmente la sanción de los delitos, de los delincuentes y el juzgamiento de los delitos. En definitiva, los lineamientos de política criminal, a través de instrucciones generales, permiten contribuir al combate del crimen desde la posición institucional del Ministerio Público. Y para hacer eso, necesariamente, tiene que haber autonomía funcional. Porque todos sabemos que a partir de lo que usted refirió, e incluso en mayor grado a partir del siglo XVIII, se dio este fenómeno de la confiscación del conflicto
de la víctima que pasó a manos del Estado para, en definitiva, reafirmar razones de soberanía y otro tipo de razones que no tienen que ver con el combate al delito. Por lo tanto, esta expropiación del conflicto deja a la víctima fuera del esquema y el problema es entre el soberano y el infractor a la ley penal. Pero... Interrumpo ahí, porque ya sí. estamos haciendo cosas muy importantes en la conversación. El problema de la víctima, lo dejamos por un segundito afuera todavía. Vamos a centrarnos todavía en el problema de política criminal. Sigue existiendo en la Argentina, yo creo que a partir del advenimiento de la democracia, una idea de los penalistas importantes de que el proceso penal es una forma de articular política criminal. Es decir, si vos mirás bien lo que pasaba en el programa de estudios de la Universidad de Buenos Aires en 1983, la asignatura Derecho Procesal Penal desapareció del currículo de la carrera y se conformó con las dos últimas bolillas de un programa de 32 del programa de estudios de Penal 2, parte general. Es decir, los penalistas de entonces, y muchos de ellos siguen rigiendo, vigentes, y hacen leyes procesales, hacen leyes penales y leyes procesales penales, creen que el proceso está dado a favor de los jueces, no a favor del imputado como históricamente nació. El proceso, vos sabés bien que es un límite al poder. El que más poder tiene entre todos los funcionarios del Estado es precisamente el juez de derecho, que es el que puede quitarme la vida y la libertad a mi hija, a mi casa, a mis bienes. Contra ellos se da el poder. Por tanto, primero, no es razonable que los jueces manejen lo que fue inventado para que el hombre de a pie, como yo, se cuide de ellos. Segundo, al juez se le pide una calidad que no se le exige a ninguna otra persona, que es la de la neutralidad, ni uno ni otro. Por tanto, el juez no puede llevar la acción penal porque necesariamente construye una teoría del caso, se enamora de ella y la sigue. Tiene mucha importancia para esto un importantísimo fallo de la Corte Nacional, que lo logró un profesor estrella en mi maestría, que es Héctor Superti, que tuvo el caso Diesser, ¿no? que fue el del juez Fratricelli. Lo recuerdo en dos palabras para que sepan la gente de qué estoy hablando con Sergio Lelo. A un juez le imputan la muerte de su hijita, a él y a su mujer, la muerte de la hija del matrimonio, y la justicia le impone una prisión preventiva. En ese momento, conforme a lo que acaba de decir Sergio, se exigía plena prueba de la existencia del hecho, la muerte, y semiplena prueba de la autoría imputada a los padres de la nena muerta. Se apela el auto que impone la prisión preventiva, vamos a la Cámara de Apelaciones, y allí no se logra la libertad, se mantiene la prisión preventiva, vuelve la causa, se sustancia el juicio, y años después llega a la misma Cámara que había sostenido la vigencia de la prisión preventiva, socapa de plena prueba y semiplena prueba de la autoría, y entonces en ese momento que entra a juzgamiento la causa por el fondo del asunto, por la condena penal que tenía el matrimonio, el abogado Superti lo que hace es recusar con causa a los jueces que habían sostenido que la semiplena prueba por haber perdido neutralidad, no eran vírgenes en el juzgamiento de la cosa. Ya habían opinado, ya habían dicho que había una semiplena prueba de autoría. Por supuesto, eso fue negado. La constante de ese momento era que uno, si tenía que expedirse porque así lo exigía la causa, no era causal de recusación. Eso fue negado y eso llegó por fin a la Corte Provincial, que sostuvo el mismo criterio, y contra la confirmación por la Corte Provincial de la sentencia de condena, Héctor Superti llega a la Corte Nacional, donde un luminoso voto de Carmen Argibay, seguido por entonces el ministro Estrella, que era Zaffaroni, dijo que era de toda obviedad la pérdida de la neutralidad, pero así con tanto fue de toda obviedad. Y la castigó tanto a la Corte Provincial de Santa Fe, fue tan duro el fallo, vale la pena leerlo, que cuando llegó el fallo a Santa Fe, al día siguiente, por acordada,
la Corte exigió que nunca más quien había estado en la prisión, dictaminando, resolviendo una prisión preventiva, podía hacerlo frente al fondo del asunto, ¿no? Con lo cual en Santa Fe, por fin, se distingue la neutralidad frente a la parcialidad, la imparcialidad frente a la parcialidad, que le tiene que llevar el fiscal. El fiscal, si no es parte, díganme qué es. Yo cuando era estudiante me decían, el fiscal era la parte imparcial del proceso penal, defendíamos la cuadratura del círculo, ¿no es cierto? Es decir, soy parte, y ahora me meto con lo que no quería que pasáramos adelante. Con el problema de la elección, si sigo o no sigo adelante con esto, es decir, lo que se llama el criterio de legalidad o el criterio de oportunidad. ¿Qué es lo que ustedes tienen en Jujuy? Bueno, partamos de la base que el criterio de principio de legalidad no se opone al de oportunidad desde mi punto de vista. El principio de oportunidad viene a complementar el principio de legalidad, ya sea la legalidad sustentiva, o la legalidad procesal. Toda vez que son límites, el principio de oportunidad es un límite al ejercicio del poder punitivo, porque lo torna menos irracional. ¿En qué sentido? En que le da criterios a los fiscales para optar por perseguir aquellos delitos o todo delito de suyo va que lleva subyacente un conflicto social. Por tanto, siendo que los recursos con los que se cuenta para la persecución penal de delitos siempre son escasos para afrontar el sinnúmero cantidad de infracciones que se dan cotidianamente, necesariamente hay que tomar decisiones para que esos escasos recursos vayan donde tienen que ir, a perseguir los delitos que implican conflictos sociales más graves. Y todos aquellos conflictos que pudiesen ser compuestos o recompuestos entre los protagonistas, víctima y victimario, es aplicación de un principio de oportunidad y torna a la persecución penal menos irracional, porque toda persecución penal estructuralmente tiende a desbordarse. Por tanto, el principio de oportunidad es complementario del principio de legalidad y dejar en manos de los protagonistas la autocomposición a través de la mediación, la conciliación, la reparación. También la Eso va a posibilidad de... originar lo que hoy se llama justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa en determinados conflictos que permiten restablecer el diálogo entre la víctima y victimario y de esa manera componer el conflicto. Me parece que esto es de suma importancia tener en cuenta porque, les reitero, los recursos de casos deben ser destinados a la persecución penal de los conflictos mucho más graves y estos conflictos de menor gravedad dejarlo en manos de los propios protagonistas. Esto aparece como disruptivo en relación al principio de oficialidad del artículo 71 del Código de Fondo. No obstante ello, no es un criterio de oportunidad libre, es un criterio de oportunidad reglado que permite aplicarse en forma discrecional, dentro de un marco de razonabilidad. Por eso la referencia a aquellos delitos que representan conflictos sociales menos graves. Esto es de suma utilidad, porque del universo de causas que en general se atienden desde la función de la persecución penal pública, un gran número son causas leves y que terminan en una prescripción. Y no obtiene respuesta ni la sociedad a través del Ministerio Público que representa los intereses generales de la sociedad en la persecución de los delincuentes, ni la víctima que se ve sin satisfacer sus razonables reclamos de la restauración de un conflicto del que no tuvo nada que ver porque es la víctima. Por tanto, devolver el conflicto a la víctima a través de un criterio de oportunidad es sumamente acertado en la medida en que este principio de oportunidad se ejerza de manera reglada y en forma discrecional y no arbitraria, no libre. Me parece que es una salida. Te doy un dato para tu coleto. Sí. En Santa Fe no llegan a tratar el 15% de las denuncias penales. Un ministerio poderoso con 70 personas no llega a trabajar el 15%, ¿no? El resto, Dios sabe cómo.
pero es que no se puede. No se puede. No se puede. El delito bagatela no se puede perder tiempo, 3 fiscales o un fiscal investigando lo que fuere, porque se quedan las causas grandes como siempre, ¿no? El delito del linchera es sancionado y el gran señor de guante blanco no, ¿no? Así es. Estamos en un buen camino. ¿Cuál es el criterio para elegirlo al delito, al perseguido, al perseguible? En principio, se van a destinar los recursos a aquellos delitos especialmente graves y para eso se especializaron las fiscalías acá en la provincia de Jujuy. Vale decir, ¿Cómo es eso? se asignan, hay una tendencia legislativa, el legislador jujeño ya previó la especialización de la fiscalía y de los juzgados en el ámbito de violencia de género, violencia intrafamiliar, en delitos penales económicos y delitos contra la administración pública y delitos ambientales. Se han creado juzgados y fiscalías especializadas. Siguiendo esa línea, a partir del trabajo desde la Fiscalía General, se especializaron todas las fiscalías. Esto responde a un criterio de eficacia en la persecución penal, porque no es lo mismo que un fiscal esté de turno durante 10 días atendiendo todo tipo de delitos, a que actualmente, como se hizo el reparto actual de competencia material de acuerdo a la especialización de fiscalía, que además de estas que están por ley, se hicieron vía resolución, por eso la importancia de la autonomía, que permite hacer más eficientes los criterios de persecución, en donde el fiscal no está de turno. Quienes están de guardia son los ayudantes fiscales en el territorio, dentro de las comisarías, al lado de los policías, para llevar a la realidad la prescripción del código que establece la obligatoriedad de la investigación directa del fiscal. Entonces imagínense, un fiscal que tiene que atender todos los delitos que ocurren todo el tiempo durante 10 días, al tercer día ya no atiende nada, al quinto día ya está groggy y se pierde de la persecución penal de aquellos delitos realmente graves. Entonces, la especialización de la fiscalía permite a la vez asignar mayores recursos a aquellas fiscalías que tienen mayor tasa de delincuencia. Es decir, concretamente, en las fiscalías de delitos contra de violencia de género, la temática de violencia de género, violencia sexual, violencia intrafamiliar, tienen equipos enormes. Los delitos contra la propiedad también. Ahora, los delitos menores, que son aquellos cuya pena no supera los 3 años, gestionan hasta cierto punto la causa y la derivan a resolución alternativa de conflicto, al igual que aquellas fiscalías que son de causa genérica, que se llama, que también derivan mayormente su volumen a la resolución alternativa de conflicto. Y esas fiscalías tienen pocos empleados. Pues esto permite concentrar a los empleados a donde hay más demanda, a los empleados y a los funcionarios y a los equipos interdisciplinarios y a todos los recursos que están predispuestos para la persecución penal pública y la investigación de delitos. De manera tal que esto permite, la aplicación del principio de oportunidad, permite descongestionar e ir avanzando en la persecución penal. Fíjese que del 2017, nosotros comenzamos a trabajar en el Ministerio Público a inicios del 2016. La ley fue sancionada a fines del 2015. 2016 nos encontramos, como le dije, con un panorama donde lo único que se había hecho era sustituir al juez de instrucción por un agente fiscal con las mismas prácticas forenses. Un ayudante fiscal sentado en un escritorio. Una de las primeras medidas que tomé fue mandar a los ayudantes fiscales al territorio para que controlen a la policía y pudieran llevar adelante lo que se denomina investigación directa. De otra manera, el fiscal no investiga directamente nada. Además de ese criterio, se utilizó el criterio de especialización. Y del 2017 al 2019 triplicamos la cantidad de causas enviadas a juicio, lo cual demuestra el acierto de este tipo de medidas que, reitero, si no contáramos con autonomía funcional, no hubiese sido posible. Y eso es lo que viene a poner en el tapete la vigencia de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación, que antes no era posible porque no teníamos autonomía. De ahí la verdadera importancia, no solo para mejorar el funcionamiento de los fiscales, sino para dar respuesta tempestiva a las demandas
de la sociedad en la persecución penal del ilícito. Y atender Oye, a ver, en el para que yo me territorio haga una composición, ¿qué población tiene la provincia de Jujuy? 770.000 personas. ¿Cuántos fiscales hay para 770.000 personas? Y actualmente hay 12 y ahora se incorporan 5 más, fiscales de investigación penal preparatoria. Y va a Serían haber, 17. sí, y hay fiscales de juicio. Y hay ¿Cuántos hay de fiscales de esos? 3. Tenemos en Ahora 20. sí, y hay fiscales, un fiscal de Cámara de Apelación y un fiscal de Cámara de Casación. ¿Y ayudantes de fiscales cuántos tenés? Alrededor de 30. Estamos hablando de un universo de 70, 80 personas. Quizá un poquito más, sí, sí. Más los funcionarios, obviamente, que hay muchos funcionarios, hay distintas oficinas que coadyuvan al trabajo de las fiscalías, órganos de apoyo que se llaman. Oye, Sergio, ¿en cuántas sedes judiciales, además de Jujuy? Circunscripciones. Bueno, Sí. en Jujuy estamos creando 2 circunscripciones nuevas y va a haber 5 en toda la provincia. Actualmente hay 3. ¿Con asiento dónde? En la capital, en un barrio muy populoso que está cerca de la capital, en la ciudad de San Pedro, y esas son las 3. Y ahora vamos a agregar otro en la ciudad de Libertador General San Martín y otro en el norte, en Humahuaca. Ahora ¿Ese es San están por Pedro, nombrar. ese es San Pedro de Colalao? No, San Pedro de Jujuy, San Pedro de Colalao en Tucumán, creo. En Tucumán. Gracias. Es la segunda ciudad de Jujuy en cuanto a densidad poblacional. Y de esta manera, como tenemos posibilidad de diseñar circunscripciones que pueden o no coincidir con las del Poder Judicial, se descentraliza el trabajo enormemente. Y es muy importante la presencia de los ayudantes fiscales en la sede de las comisarías. De manera tal que la policía, otro rasgo que se redujo ostensiblemente a partir de la vigencia del Ministerio Público de la Acusación, es la autonomía en la investigación de la policía. Y este es un problema del sistema mixto, porque en el sistema mixto el problema es la calidad de la información que recibía el juez de instrucción. Estaba mediatizada y existe esta cuestión de la delegación burocrática en funcionarios del propio juzgado o en funcionarios policiales. De manera que el juez de instrucción se encontraba con un expediente en el cual ya estaba todo hecho y él ignoraba realmente qué contenía el expediente y resolvía de acuerdo a lo que le indicaban los funcionarios. Ese es un rasgo negativo del sistema mixto. La autonomía de investigación por parte de los policías y la mediatización de los funcionarios y la calidad de la información que se obtenía para resolver los conflictos era bastante baja. De esta manera, con la oralidad y la descentralización y el control estricto de las investigaciones de los policías, es más, son investigaciones llevadas adelante por los ayudantes fiscales, mejora ostensiblemente la calidad de la información que le llega al fiscal para postular el caso ante los tribunales. Si a ¿Vos esto le tenés sumamos... presente el número de denuncias penales, por ejemplo, del año pasado, para Y 770.000 personas? se fue reduciendo, porque desde el Ministerio Público se comenzó a analizar. Muchos de los otros problemas que tiene el sistema mixto es que gran parte de los sumarios quedan alojados en la policía y nunca el juez se enteraba de eso, y los fiscales tampoco se enteraban. Con esto de mandar a los ayudantes fiscales, todas las actuaciones, todas las investigaciones van a parar al Ministerio Público. Y de ahí se comienzan, o se archivan, gran parte se archivan porque son conflictos no penales, y otro tanto va a resolución alternativa, y se gestiona el núcleo duro. Y yo creo que hemos ido reduciendo con esto de los ayudantes fiscales. El año pasado ingresaron alrededor de 18.000 causas. Y este año van Incluyendo ingresando, los NN, incluyen los NN. incluye todo el universo de causas, porque los NN ingresan y van inmediatamente al archivo. Y tenemos creada una oficina de análisis criminal que ve qué hacer con el NN, postulando pruebas para el fiscal, para que el fiscal, si lo considera, las lleve adelante, son funcionarios que trabajan en eso, o si tienen protagonistas y son delitos menores, derivarlo a resolución alternativa. Esa función la cumple una oficina que está al efecto. De esa manera se va gestionando mejor todas las causas, porque les reitero, acá no hay que perder de vista que hay un conflicto social subyacente en las causas penales y hay que buscar
la manera de dar respuesta como corresponde. ¿Vos tenés armado algún sistema de justicia restaurativa? ¿Quién se ocupe de eso? La Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos se Sí lo hay. ocupa de justicia restaurativa. Ahora tenemos un caso que hemos derivado muy llamativo, donde un chico, por hacer unas bromas, publicó en Facebook un aviso de venta de bebés. Y se terminó descubriendo a través del seguimiento que era un chico de 13 años. Ahora, es inimputable. Ese chico quizá no tome conciencia de todo el aparato que puso en funcionamiento y el gasto que roba el Estado para investigar una broma. Bueno, ese es un conflicto que va a justicia restaurativa, a través de una reeducación y una revinculación del chico con su familia. Evidentemente tiene un problema. Segunda pregunta, ¿cómo están en función? A ver, ¿qué relación tengo con suspensión de juicio de prueba y juicios de verdad? Mire, el año pasado, como le dije, se fue triplicando, se mandaron alrededor de 1000 causas a juicio y se obtuvieron 100 sentencias, 120 sentencias. Entre juicios abreviados, ¿No son muy pocas? súper poco. Me parece que tiene que ver con que hay un cuello de botella en los tribunales. Precisamente uno de los problemas es que no hay jueces unipersonales. Creo que para algunos delitos vale la pena que haya un juez unipersonal. Entonces, son juicios Oye, abreviados y juicios comunes, ¿no? a ver, el juez colegiado, que es el modelo del EBN, ¿qué recurso tiene con sus decisiones? La casación. Hay casación, sí. Hay un recurso de casación. Recurso que está en contra expresa del Pacto de San José. No es el recurso idóneo en términos de San José porque no permite el tratamiento o la reelaboración del tratamiento de hecho y de derecho, solamente de derecho. Bueno, pero a partir de Casal yo creo que hay que examinar y aumentar la capacidad de rendimiento de la prueba. Yo creo que después del fallo de Casal, acá se analiza la prueba profundamente en casación. Oye, pero casación es casación, ¿eh? Bueno, está bien. No es chicle, eso se llama apelación. Si Casal Bueno, convierte casación en apelación es otra historia, ¿no? Pero está bien. técnicamente es un disparate. Sí, pero así estamos, digamos. Funciona de esa manera. Vos sabés que yo tengo acá a la vista mía, Rosario hace 2 años, soy la que recién tengo, sobre un universo de 55.000 causas penales, se hicieron 7.900 audiencias, de las cuales 1.900 fueron de suspensión de juicio de prueba y 28 de juicio. Bueno. Es decir, un sistema que recibe 55.000 causas, la que fuere, de bagatelo o de lo que vos quieras, que termina con 28 juicios, es un sistema que claramente no sirve. Algo huele a podrido en Dinamarca, diría Shakespeare allí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque no difiere mucho de tu número, vos estás mucho mejor. Vos tenés 100 en 770.000, yo tengo 28 en 1.200.000. Vos sos Gardel ahí con la justicia jujeña. No, no, para nada. Yo trabajo todo el día y bueno, tratamos de hacer las cosas bien. Pero es muy arduo No, el pero trabajo. quiero significar que usted está mejor que nosotros. Y sí, Porque así. estadísticamente vos tenés más respuestas jurisdiccional que la que puedo tener yo. Creo que el secreto está en la descentralización del Ministerio Público. Permite una agilidad y celeridad que de otra manera no sería posible. Y pasamos del trámite, intentamos, por lo pronto, dentro de las limitaciones del código actual, pasar del trámite a la gestión. Creo que eso es muy importante. Y la gestión implica un control cuantitativo y cualitativo de resultados. En cambio, el trámite va hacia ningún lado. La gestión tiene objetivos al mediano, largo y corto plazo. Esa es la diferencia. Oye, Sergio, como me encanta el tipo de charla, ¿no? Estamos destripando varias cosas del sistema, varias cosas. Cuando en todo esto, ¿qué papel está tomando la víctima? Bueno, Que siempre ha sido el comedor de piedra en todo esto. Mire, hay centros de asistencia a la víctima, uno en la ciudad capital y otro en San Pedro, y estamos reformulando su
su rol. Antes del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, el Centro de Asistencia a la Víctima tenía una nula gestión o intervención. Ahora le hemos dotado de mayor cantidad de funcionarios que son abogados que asisten gratuitamente a las víctimas y pueden constituirse en querellantes en las causas, psicólogos y asistentes sociales que le dan contención y derivación a otros actores dentro de una red a nivel municipal y provincial con otros efectores que se encargan de abordar esta problemática. Y últimamente, cuando se notaba que no, mucha gente, es solo para gente en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Y esta gente muchas veces no optaba por constituirse en querellante, y ese trabajo que hacían los psicólogos y asistentes sociales, se le perdía la trazabilidad una vez que eran derivados a otros efectores del sistema de asistencia a través de psicólogos y asistentes sociales, como le digo, de los municipios y de la provincia. Por lo tanto, hemos rediseñado ese modo de trabajo y ahora hay trazabilidad porque están obligados a remitir un informe al Centro de Asistencia a la Víctima, y el Centro de Asistencia a la Víctima, con esa información, si no se constituyó en querellante con los abogados del propio centro, se la mandan a los fiscales, porque son los propios fiscales que hacen la IPP los que van a juicio, porque son los que mejor conocen la causa. Y esa información relativa al informe psicosocial permite argumentar acerca de la extensión del daño causado en oportunidad de formular los alegatos para la individualización de la pena. Quiere decir que hemos hecho una especie de círculo que permite fundadamente a los fiscales pedir penas basado en la extensión del daño causado, que es cuantificable con este abordaje psicosocial. Yo, por mi edad, he conocido 3 derechos penales diferentes, ¿no? El más antiguo, el derecho penal del imputado, que es el del Lombroso. El derecho penal del tipo penal, que es el de Jiménez de Azúa. Fue mi profesor de penal en el Litoral cuando yo estudiaba, ¿no? Luis Jiménez de Azúa, con su obra La Ley y el Delito. Y el derecho penal de la víctima, que es un nuevo derecho penal, que yo lo ubico a partir del Tratado de Victimología de Luis Rodríguez Manzanera, señor que vive, que fue decano o es decano de la Facultad Champagnat de México, y que le ha dado una impronta totalmente diferente a la víctima, pero además ha creado sistemas alternativos de prisión preventiva, etcétera, ¿no? En los últimos años, me parece a mí, todo esto ha crecido, sobre todo el papel de la víctima, a partir, gracias a Dios, del empoderamiento de la mujer. Y en la actualidad, particularmente, por lo que se llama la justicia de género. Es decir, estamos descubriendo cosas en las víctimas que no se descubrieron en los últimos 30 o 40 años, que te digo en el siglo pasado, ¿no? Y eso nos hace bien. Nos hace bien porque nos está mostrando otra cara de la justicia, y particularmente de los ministerios públicos donde los existen, ¿no? Una última pregunta para esto. ¿Cómo haces para que la gente se capacite en investigación cuando son asignaturas que no se estudian en derecho? Yo no conozco ningún plan de abogacía que enseñe a investigar nada. ¿Qué te digo penalmente? Es verdad. ¿Cómo haces vos? ¿Con qué problema te enfrentás con tu universo de fiscales? Bueno, en su momento estaba el Programa Nacional de Criminalística de asistencia por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, que brindaba capacitaciones específicas en lo relativo a modos y abordajes de investigación. Sobre todo porque dentro del ámbito del Ministerio Público está lo que se denomina el organismo de investigación, que en Santa Fe también existe, que son todos aquellos que realizan informes técnicos que permiten al fiscal orientar sus investigaciones en base a estos auxiliares técnicos que no son policías y pertenecen al Ministerio Público. Eso también es muy importante porque, les reitero, parte del esquema de que propicia un sistema procesal acusatorio es la posibilidad de que las investigaciones efectivamente se lleven a cabo acá y la policía se dedique
a la prevención de seguridad, que es lo que deben dedicarse. Y hay distintas capacitaciones, hay una escuela de capacitación, que bueno, ahora en esta época de pandemia hubo muchas capacitaciones online, y me parece que es la manera permanente de capacitación. Lo bueno es que es una capacitación obligatoria y continua. Vale decir, se le brindan herramientas a los fiscales y a este organismo de investigación para poder propiciar investigaciones más eficaces. No hay otra forma, porque como usted bien dice, en la facultad no nos enseñan a investigar nada. A mí me consta tu vocación docente sobre esto. Bueno, yo he participado junto con la gente importante del Ministerio Público de Santa Fe en cursos obligatorios para el Ministerio Público de Jujuy, donde he visto toda la planta sentadita y escuchando, ¿no? Pero además Sí. aprovechando, me parece, esas cosas. Me parece la Sí. mayor importancia y que no se hace en todos los ministerios públicos. No hay un afán de aprendizaje por parte de los fiscales. Lo que está mal. No, bueno, el hecho de que sea obligatorio es muy importante, desde luego, porque de otra manera, ahí se pierde la capacitación cuando no es obligatorio, Pero lamentablemente. eso exige que el fiscal general esté sentado en primera fila, que es el primero en sentarse a escuchar, ¿no? Entonces se ponen todos detrás. Y Bueno, eso es no, muy desde difícil luego. de lograr. Sí, gracias al aporte del doctor Baclini, que colaboró grandemente con el Ministerio Público de la Acusación de la provincia, se pudieron impartir muchísimas capacitaciones. Y en este programa que le mencioné, es decir, hay que acudir a las instancias que facilitan esto y eventualmente a través de convenios interinstitucionales se va a comenzar a capacitar. Ahora, en la semana que viene, iniciamos una capacitación en resolución alternativa de conflictos y justicia restaurativa con la Secretaría de Justicia de la provincia de Salta, lo cual también es muy importante, vincularse con otros actores para converger en capacitar al personal, fundamentales. Oye, Sergio, me ha resultado muy ilustrativa esta charlita. Me gustó mucho. Estamos ya en la hora, ya no hemos excedido nuestro tiempo de conversación, a mí se me fue volando el tiempo. Te pido que me hagas un mensaje final para los ministerios públicos futuros, algo que sea positivo, saquemos algo positivo de estas cosas, ¿no? Vos ya sos un viejo fiscal, ¿qué mensaje le das a los nuevos fiscales, al sistema de un sistema de acusatorio puro con un ministerio fiscal de la acusación incorporado fuera, autónomo y autárquico? Bueno, la idea central es asumir la enorme responsabilidad que tienen los fiscales en la gestión de los conflictos sociales y no caer en los ritualismos y capacitarse grandemente porque la litigación adversarial tiene sus dificultades y resulta muy difícil en el plano de un sistema procesal acusatorio puro poder construir una hipótesis del caso y postularla válidamente ante los tribunales. Y también es muy difícil reconocer las limitaciones respecto al caso y buscar otra forma de resolverlo o directamente archivar. No es una cuestión de perseguir penalmente todo conflicto que anda dando vuelta por ahí. Hay que optar racionalmente por aquello que es posible. Sergio, te agradezco tanto esta hora de charla. No sé cuántos delitos quedaron sin investigar gracias a esto, pero te lo agradezco mucho y presento mis excusas a la provincia de Jujuy. Un fuerte abrazo y como siempre, bienvenido a esta casa. No, por favor, fue un honor poder conversar con usted, maestro, y eternamente agradecido por la posibilidad de mostrar el trabajo en la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias. Y hasta pronto, hasta siempre, Sergio. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Muchas gracias.